Zósimo nace una fecha desconocida en la población de Mesoraca, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Este hombre es considerado griego debido a que la región italiana de Calabria tiene una fuerte influencia griega, pero en realidad se cree que él descendía de una familia de origen judío. En el año 417 falleció el Papa Inocencio I, siendo así elegido Zósimo como su sucesor. Su pontificado sería un tanto breve, durando tan solo un año, pero este estaría marcado por una serie de eventos. Uno de ellos fue que interfirió en el obispado de Arles, reconociendo al religioso Patroclo como el principal obispo, algo que no gustó demasiado a otros eclesiásticos del lugar. También absolvió a distintos religiosos que fueron condenados como herejes por apoyar distintas doctrinas, como es el caso del monje Pelagio. Zósimo fue descrito como un pontífice demasiado complaciente, pero también muy impulsivo, que tomaba algunas decisiones sin pensarlas demasiado, algo que ocasionó que mantuviese una serie de tensiones con otros miembros del clero. El pontífice acabaría falleciendo inesperadamente el 28 de diciembre del año 418 y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Lorenzo de Extramuros, en Roma, en Italia. Bonifacio nace una fecha desconocida en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida, siendo uno de los pontífices más desconocidos de la historia, al no conservarse apenas documentos sobre él. Tan solo se sabe que ya era muy mayor y que se encontraba un tanto enfermo cuando inició su pontificado. En el año 418 falleció el Papa Zósimo, siendo elegido Bonifacio como su sucesor, bajo el nombre de Bonifacio I. El inicio de su pontificado sería un tanto complicado, debido a que los clérigos que se mostraban descontentos con el fallecido Papa Zósimo eligieron a su propio pontífice, siendo así elegido el antipapa Eulalio, quien en un principio gozó de más popularidad que Bonifacio, pero finalmente sería el propio emperador Flavio Honorio quien acabó con estas disputas, reconociendo oficialmente a Bonifacio como el único papa legal y oficial de la Iglesia. El pontífice no sería bien aceptado por distintos papas y eclesiásticos, los cuales se levantaron contra él, haciendo así frente a los religiosos rebeldes, además de que luchó contra la doctrina del pelagianismo, la cual se estaba extendiendo por el norte de África. Bonifacio acabaría falleciendo el 4 de septiembre del año 422 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 3 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de Santa Felicita, en Roma, en Italia. Celestino nace durante la segunda mitad del siglo IV, pero se duda en qué lugar pudo haber nacido exactamente, siendo posible de que hubiese llegado al mundo en la región italiana de Campania. Se sabe que él inició una carrera eclesiástica a una edad temprana como diácono, llegando a vivir en la ciudad de Roma y en Milán. En el año 422 falleció el Papa Bonifacio I, siendo así elegido Celestino como su sucesor bajo el nombre de Celestino I. Su pontificado se basó en seguir luchando contra las distintas doctrinas cristianas que había por aquel entonces, especialmente contra el movimiento del pelagianismo y del novacionismo. También vivió una serie de tensiones con el patriarca de Constantinopla, Nestorio, que era un gran defensor de la doctrina del nestorianismo.
En el año 431 se celebró el concilio de Éfeso, con el fin de intentar llegar a un entendimiento con dichas doctrinas, especialmente con esta última, siendo la figura del Papa representada por el patriarca Cirilo de Alejandría. Celestino acabaría falleciendo el 27 de julio del año 432 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 9 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Práxedes, en Roma, en Italia. Sixto nació alrededor del año 390 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se cree que él descendía de la nobleza romana y desde joven inició una carrera eclesiástica, ocupando así distintos cargos hasta ser nombrado como obispo. Sixto tuvo un destacado papel dentro de la Iglesia durante los pontificados de los papas Zósimo, Bonifacio I y Celestino I. Incluso se cree que durante su juventud mostró interés por la doctrina del pelagianismo, pero finalmente volvió a apoyar las antiguas creencias cristianas. En el año 432 falleció el Papa Celestino I, siendo elegido Sixto como su sucesor bajo el nombre de Sixto III. Durante su pontificado, él puso fin a las tensiones que había entre los patriarcas Juan I de Antioquía y Cirilo de Alejandría, consiguiendo que ambos se reconciliasen. Sixto fue un gran protector de los intereses de la Iglesia católica, además de que creía de que el Papa tenía absoluto poder, no solo en Roma, sino también en la antigua región conocida como Iliria, en la península balcánica. Pero esto solo le traería una serie de tensiones con el emperador Valentiniano III, quien creía que los gobernantes del Imperio Romano deberían de tener más poder que el pontífice. Sixto también se dedicó a reformar o a finalizar las reconstrucciones de distintas basílicas e iglesias de Roma, llegando a dejar un importante legado arquitectónico en dicha ciudad. El pontífice acabaría falleciendo el 19 de agosto del año 440 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 8 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Lorenzo Extramuros, en Roma, en Italia. León el Magno o el Grande nació alrededor del año 390 en la Toscana, en el Imperio Romano Occidental, actualmente en Italia. Se sabe que él se instaló en edad temprana en la ciudad de Roma, lugar donde llegó a ganar una gran fama por ser un hombre muy implicado en las labores que realizaba como diácono, algo que le permitió el poder ganarse la confianza del Papa Sixto III, el cual le encomendaría una serie de tareas relacionadas con las disputas que estaban afectando a la Iglesia. En el año 440 falleció el Papa Sixto III, siendo elegido León como su sucesor bajo el nombre de León I. Durante su pontificado, él logró hacer frente a las distintas doctrinas cristianas que había por aquel entonces en distintos puntos del imperio, logrando que perdiesen poder con la celebración de distintos concilios, como es el caso del conocido Concilio de Calcedonia, donde se establecieron nuevas leyes dentro de la Iglesia. En el año 452, el pontífice tuvo que hacer frente a la invasión que iniciaron los hunos a la península itálica, logrando reunirse con el rey de dicho pueblo, Atila el Huno, convenciéndole para que no avanzase hacia Roma. Aquella maniobra diplomática frente a los hunos mientras el emperador Valentiniano III huía de los invasores
debilitó aún más al Imperio Romano Occidental, demostrando que el pontífice tenía más poder político que el propio emperador. León acabaría falleciendo el 10 de noviembre del año 461 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 21 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Hilario nació alrededor del año 415 en la ciudad de Cerdeña, en el Imperio Romano Occidental, actualmente en Italia. Él desempeñó una carrera eclesiástica como archidiácono, ganándose rápidamente la confianza del Papa León I, quien le encomendó la tarea de representar la figura del pontífice durante la celebración del primer y segundo concilio del Éfeso, donde se intentó poner fin a la expansión de la doctrina del monofisismo, lugar donde se enfrentó contra el patriarca Dioscoro I de Alejandría por defender al patriarca Flaviano de Constantinopla. En el año 466 falleció el Papa León I, siendo así elegido Hilario como su sucesor. Su pontificado se basó en seguir las políticas de su fallecido antecesor. También intentó mediar entre la Galia y la península ibérica, debido a que habían surgido una serie de tensiones entre ambos territorios, llegando a otorgar más poder a los obispos de estos lugares para que pudiesen intervenir en aquellas disputas, aparte de fortalecer a la Iglesia de tales territorios. Hilario también se dedicó a construir nuevas iglesias, bibliotecas y edificios tanto públicos como religiosos en la ciudad de Roma. El pontífice acabaría falleciendo el 29 de febrero del año 468 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 6 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Lorenzo Extramuros, en Roma, en Italia. Simplicio nace en una fecha desconocida en la ciudad de Tívoli, en el Imperio Romano Occidental, actualmente en Italia. Se desconoce cómo fue su vida temprana. Solo se sabe que fue elegido como el nuevo pontífice tras el fallecimiento del Papa Hilario en el año 468, siendo su elección un acontecimiento bastante pacífico en comparación con otros pontífices. El pontificado de Simplicio estaría marcado por la caída y el fin del Imperio Romano Occidental en el año 476, además de los levantamientos que se vivieron en el Imperio Bizantino contra el emperador Zenón, quien sería visto como un usurpador del trono y no era aceptado por su propio pueblo. Simplicio también luchó contra las distintas doctrinas cristianas que había por aquel entonces, condenando de herejes a los seguidores de la doctrina del monofisismo, además de mantener algunas tensiones con distintos religiosos y patriarcas. El pontífice también se dedicó a construir algunas iglesias y edificios públicos, aparte de dedicarse a ayudar y a guiar al pueblo romano en aquellos tiempos tan complicados ante la caída del imperio. Simplicio falleció por causas naturales el 10 de marzo del año 483 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 15 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Félix nació alrededor del año 440 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano de Occidente, actualmente en Italia. Se sabe que él fue hijo de un sacerdote y que durante su juventud se casó con una mujer con la que tuvo varios hijos,
ya que por aquel entonces los clérigos podían casarse o tener concubinas, aunque tenían que guardar continencia según lo fuese ordenando la Iglesia. Además de que cabe destacar que distintos descendientes suyos también acabaron ejerciendo alguna carrera eclesiástica, e incluso varios de ellos llegaron a ser elegidos como pontífices, como es el caso de los papas Agapito I y Gregorio I. En el año 483 falleció el papa Simplicio, siendo así elegido Félix como su sucesor bajo el nombre de Félix III. Su pontificado se basaría en seguir lidiando con los estragos que había causado la caída del Imperio Romano Occidental. También luchó contra las distintas doctrinas cristianas que había por aquel entonces, como por ejemplo el monofisismo, además de mantener una serie de tensiones con el patriarca Acacio de Constantinopla y con el emperador bizantino Zenón, algo que ocasionó que las iglesias de Occidente y de Oriente se acabasen separando, siendo esta ruptura conocida como el cisma de Acaciano. Félix III acabaría falleciendo el 1 de marzo del año 492 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 8 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Lorenzo Extramuros, en Roma, en Italia. Gelasio nace una fecha desconocida en algún punto de la provincia romana de África, actualmente en el norte de África, aunque algunas versiones dicen que pudo haber nacido en la ciudad de Roma, descendiendo así de una familia procedente de dicha provincia romana. Gelasio ejerció como secretario personal del Papa Félix III, redactando para él numerosos documentos relacionados con la Iglesia, llegando a ser uno de los escritores eclesiásticos más destacados de su tiempo. En el año 492 falleció el Papa Félix III, siendo elegido Gelasio como su sucesor bajo el nombre de Gelasio I. Este pontífice seguiría manteniendo una serie de disputas con el Imperio bizantino y con el patriarca Acacio de Constantinopla, a quien acabaría excomulgando. También siguió haciendo frente a las distintas doctrinas cristianas que había por aquel entonces, mostrándose como un gran opositor de la doctrina del monofisismo. Durante su pontificado se escribieron centenares de manuscritos, tratados y cartas relacionadas con la jerarquía de la Iglesia, con las leyes, el derecho romano, la política y la sociedad, además de que se escribieron una serie de documentos relacionados con el Nuevo Testamento. También prohibió los ritos paganos y declaró como herejes a todo aquel que apoyase otras doctrinas religiosas o no siguiese las tradiciones cristianas. Gelasio falleció el 19 de noviembre del año 496 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 4 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Anastasio nació alrededor del año 445 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano Occidental, actualmente en Italia. Él era hijo de un sacerdote. Por esa razón creció bastante unido a la Iglesia, desempeñó una carrera eclesiástica desde una edad temprana. En el año 496 falleció el Papa Gelasio I, siendo así elegido Anastasio como su sucesor, bajo el nombre de Anastasio II. Su pontificado apenas duró 2 años, pero durante este tiempo el pontífice quiso limar asperezas con el Imperio bizantino y con el patriarca de Constantinopla, intentándose acabar con la cisma de Acaciano
y llegar a un entendimiento con la doctrina del monofisismo. Durante su corto pontificado ocurrieron algunos hechos importantes, como por ejemplo que el rey de los francos, Clodoveo I, se convirtiese al cristianismo, algo que ayudó a que tales creencias religiosas se empezasen a extender por distintas regiones de los pueblos francos, visigodos y germánicos. Anastasio II acabaría falleciendo el 19 de noviembre del año 498 en la ciudad de Roma, y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Símaco nació alrededor del año 460 en la isla de Cerdeña, en el Imperio Romano Occidental, actualmente en Italia. Se sabe que él desempeñó una carrera eclesiástica desde una edad temprana, llegando a ser archidiácono. En el año 498 falleció el Papa Anastasio II, siendo así elegido Símaco como su sucesor, pero su elección no fue bien aceptada por todos aquellos clérigos que apoyaban al Imperio bizantino. Por esta razón, estos elegirían a su propio pontífice, surgiendo así la figura del antipapa Lorenzo. La existencia de dos pontífices a la vez y que eran apoyados por dos bandos enfrentados ocasionaron ciertas tensiones dentro de la Iglesia. Incluso se celebraron distintos concilios para elegir a un único pontífice, pero finalmente aquella división de la Iglesia finalizó hacia el año 508 con el fallecimiento del antipapa Lorenzo. Pese a los problemas surgidos con la Iglesia de Constantinopla, el pontificado de Símaco se basó en dictar nuevas leyes dentro de la Iglesia, como por ejemplo que ningún hombre pudiese juzgar al Papa, ya que éste solo podría ser juzgado por Dios. También se dedicó a dar apoyo a la Iglesia de África, que se estaba viendo afectada por las distintas doctrinas que allí se encontraban y por los vándalos. Símaco concedió la libertad a los esclavos que pertenecían a la Iglesia e inició la primera etapa de la construcción del Palacio del Vaticano, ya que el Palacio de Letrán había sido ocupado por el antipapa Lorenzo y por sus seguidores. El pontífice acabaría falleciendo el 19 de julio del año 514 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 15 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Hormisdas nació alrededor del año 450 en la ciudad de Frosinone, en el Imperio Romano Occidental, actualmente en Italia. Él llegará a desempeñar una carrera eclesiástica como diácono, aunque antes de ocupar tal cargo se sabe que estuvo casado y que tuvo hijos con su esposa, llegando a ser uno de sus vástagos también pontífice bajo el nombre de Silverio. En el año 514 falleció el Papa Símaco, siendo elegido Hormisdas como su sucesor. Su pontificado fue considerado como glorioso, siendo descrito como un pontífice que actuaba con decisión y con autoridad, logrando hacer una serie de reformas dentro de la Iglesia, además de lograr expulsar con éxito de la ciudad de Roma a los seguidores de la doctrina del maniqueísmo. Hormisdas también se centró en poner fin a la larga cisma de Acaciano, que duró hasta el año 519, intentando así que las iglesias de Roma y de Constantinopla llegasen a un entendimiento. El pontífice también se mostró interesado en hacer algunos cambios dentro del calendario, declarando que la era cristiana comenzaba en el año 1, que sería el nacimiento de Jesús, dividiendo así la historia en dos partes,
antes de Cristo y después de Cristo, aunque siglos después se demostró que esto fue un gran error, ya que el supuesto nacimiento de Jesús y la muerte del rey Herodes el Grande se produjeron unos años antes de lo que el pontífice estipuló. Hormisdas falleció el 6 de agosto del año 523 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 8 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Juan nació alrededor del año 470 en la Toscana, en el Imperio Romano Occidental, actualmente en Italia. Se sabe que se crió en la ciudad de Siena y que desempeñó una carrera eclesiástica como diácono. Hay constancia de que en un principio él fue uno de los seguidores del antipapa Lorenzo, pero finalmente acabaría cambiando de bando, convirtiéndose en uno de los partidarios del papa Símaco. En el año 523 falleció el papa Hormisdas, siendo elegido Juan como su sucesor bajo el nombre de Juan I. Se sabe que él era un hombre un tanto enfermo cuando inició su pontificado, encontrándose ya para entonces débil y un tanto enfermo, pero pese a su avanzada edad, el pontífice sería enviado a la ciudad de Constantinopla por el rey de los ostrogodos, Teodorico el Grande, con la misión de reunirse con el emperador bizantino Justino I para debatir el asunto de la doctrina de los arrianos, los cuales estaban siendo perseguidos y maltratados en dichas tierras. Pero aquellas negociaciones no acabaron dando el resultado que el rey Teodorico el Grande esperaba, así que éste ordenó detener y encarcelar al pontífice en la ciudad de Rávena, donde Juan acabaría falleciendo el 20 de mayo del año 526. Su pontificado duró 2 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Félix nació alrededor del año 490 en la región de Samnio, en el reino ostrogodo de Italia, actualmente en Italia. Él ejerció una carrera eclesiástica como diácono y se ganó el aprecio del papa Hormisdas, el cual le encomendó distintas misiones diplomáticas en Constantinopla relacionadas con el cisma de Acaciano. En el año 526, el papa Juan I fue encarcelado y martirizado por el rey de los ostrogodos, Teodorico el Grande, siendo dicho gobernante quien impuso a los demás miembros del clero que Félix fuese elegido como el nuevo pontífice, ante su buena reputación por ser un buen diplomático. Durante su pontificado, Félix IV gozó del aprecio de la familia real. Es más, la hija del rey Teodorico, la regente Amalasunta, le entregó al pontífice 2 templos antiguos pertenecientes al foro romano, los cuales se convirtieron en la Basílica de los Santos Cosme y Damián. Félix también estableció nuevas normas dentro de la Iglesia. Una de ellas consistía en que el Papa debería de tratar personalmente los casos en los que estuviese implicado algún miembro del clero y ser el propio pontífice o un tribunal eclesiástico elegido por el Papa quienes dictasen las penas, siendo posteriormente las multas recaudadas entregadas a los más necesitados. Durante su pontificado, el Papa también ordenó celebrar algunos concilios y tuvo que lidiar con las doctrinas cristianas que había por aquel entonces, como por ejemplo la doctrina del semipelagianismo. Félix también quiso cambiar las normas y ser él mismo quien eligiese a su sucesor,
llegando a dejar un edicto donde reconocía al futuro Papa Bonifacio II como su sucesor. Pero esto no sería aceptado por distintos miembros del clero, surgiendo así una nueva división dentro de la Iglesia. Félix falleció el 22 de septiembre del año 530 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 4 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Bonifacio nació alrededor del año 450 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano Occidental, actualmente en Italia. Pese a nacer en Roma, se cree que él descendía de una familia de origen germano. Bonifacio llegaría a alcanzar el rango de diácono y se ganó el aprecio del Papa Félix IV, quien quiso reconocerlo como su sucesor. Por esta razón, cuando dicho pontífice falleció en el año 530, ciertos miembros del clero respetaron sus últimas voluntades y eligieron a Bonifacio como su sucesor, bajo el nombre de Bonifacio II. En cambio, otros se negaron a reconocerle como tal, eligiendo así al antipapa Dioscuro. Pero aquella nueva división dentro de la Iglesia no duró mucho, debido a que dicho antipapa falleció poco después de su nombramiento. Bonifacio se mostró realmente preocupado de que volviesen a surgir más divisiones dentro de la Iglesia y que fuesen elegidos más antipapas. Por esa razón, intentó poner la tradición de que el pontífice fuese quien eligiese a su futuro sucesor, pero esto no sería aceptado ni por el clero ni por el Senado romano, quienes acusarían al pontífice de ejercer un gran abuso de poder. Por esta razón, la propuesta del Papa acabaría siendo rechazada y los pontífices serían elegidos por otros miembros del clero. Bonifacio acabaría falleciendo el 17 de octubre del año 532, y pese a que se dice de que murió por causas naturales, algunos creen que pudo haber sido envenenado. Su pontificado duró 2 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Mercurius Romanus nació alrededor del año 470 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano Occidental, actualmente en Italia. Este hombre sería el primer pontífice que adoptó un nombre papal diferente al suyo, convirtiéndose esto en una tradición que seguirían otros pontífices de la Iglesia Católica. Mercurius desempeñó una carrera eclesiástica como sacerdote hasta que se produjo la muerte del Papa Bonifacio II en el año 532. La muerte de este pontífice traería ciertas tensiones dentro de la Iglesia, ya que Bonifacio II quería imponer la tradición de que fuese el propio pontífice quien eligiese a su futuro sucesor. Por esta razón, el puesto de papa quedó vacante por 2 meses mientras se debatía esta cuestión, hasta que finalmente acabó siendo rechazada tanto por el clero como por el Senado romano, siendo elegido finalmente Mercurius como el sucesor del fallecido papa, bajo el nombre de Juan II. Su pontificado estaría lleno de tensiones debido a que su elección como papa no fue bien aceptada por algunos miembros del clero que aspiraban a ser elegidos como pontífice tras el fallecimiento del papa Bonifacio II. Juan II también tuvo que lidiar con las distintas doctrinas cristianas que había por aquel entonces, manteniendo así una serie de tensiones con estas, además de que se le planteó una difícil cuestión, debido a que distintos obispos y clérigos habían abrazado las creencias de las doctrinas de los arrianos y no sabía muy bien qué hacer con estos.
El pontífice acabaría falleciendo mientras se planteaba el excomulgar o no a dichos miembros de la Iglesia, muriendo el 8 de mayo del año 535 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 2 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Agapito nació alrededor del año 490 en la ciudad de Roma, en el reino ostrogodo de Italia. Se desconoce cómo fue su vida temprana, tan solo se sabe que desempeñó una carrera eclesiástica como diácono, además de desempeñar distintas labores dentro de la Iglesia, como por ejemplo el colaborar con la fundación de una biblioteca eclesiástica en la ciudad de Roma, donde se dedicarían a traducir y a almacenar numerosos manuscritos antiguos. En el año 535 falleció el Papa Juan II, siendo elegido Agapito como su sucesor bajo el nombre de Agapito I. Su pontificado se basaría en seguir haciendo frente a las distintas doctrinas cristianas que había por aquel entonces. También mantuvo algunas tensiones con el emperador bizantino Justiniano I y con la esposa de este, la emperatriz Teodora, ya que ésta se mostraba simpatizante de la doctrina del monofisismo. Agapito se mostraría un tanto duro con los eclesiásticos que apoyaban las ideas de estas doctrinas religiosas. En cambio, sería más benévolo con otros asuntos de la Iglesia, ordenando quemar, por ejemplo, los manuscritos donde se excomulgaba al antipapa Dioscuro, reconociéndole así como un pontífice legal. En el año 536, el rey de los ostrogodos, Teodato, envió a Agapito al Imperio bizantino para que se reuniese con el emperador Justiniano I y debatir unos asuntos fronterizos, pero el pontífice acabaría falleciendo mientras desempeñaba esta misión diplomática, muriendo el 22 de abril de dicho año en la ciudad de Constantinopla. Su pontificado duró apenas 1 año y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Silverio nace una fecha desconocida en la ciudad italiana de Frosinone. Él fue uno de los hijos legítimos que tuvo el Papa Hormisdas con su esposa antes de convertirse en sacerdote y posteriormente en pontífice. Como su padre, Silverio inició una carrera eclesiástica, llegando a alcanzar el rango de subdiácono. En el año 536 falleció el Papa Agapito I, cuando éste se encontraba desempeñando una misión diplomática en el Imperio bizantino. Por esta razón, el rey de los ostrogodos, Teodato, obligó a otros eclesiásticos a elegir a Silverio como el nuevo pontífice. Pero esta elección forzosa no sería aceptada por los emperadores bizantinos, quienes querían que el religioso Vigilio se convirtiese en el nuevo pontífice, ya que este hombre era muy cercano a la emperatriz Teodora y parecía simpatizar con la doctrina del monofisismo. Al llegar Vigilio a la ciudad de Roma para ocupar el cargo de pontífice, surgió una serie de conflictos entre ambas iglesias. Es más, las tropas bizantinas lograron entrar en la ciudad de Roma y llegaron a expulsar al pueblo ostrogodo de su interior, algo que ocasionó que Silverio fuese acusado de permitir la rendición de los godos y de permitir a los invasores bizantinos el tomar la ciudad. Por esta razón sería exiliado en la ciudad de Patara, en la actual Turquía, siéndose apartado de su cargo como pontífice por los emperadores bizantinos, pero gracias a la mediación de algunos eclesiásticos,
el emperador Justiniano I permitió que regresase a Roma para ser juzgado, pero en vez de esto sería directamente entregado al Papa Vigilio, quien prácticamente le obligó a renunciar a su cargo para ser elegido Vigilio oficialmente como el nuevo pontífice, siendo así desterrado Silverio a la inhóspita isla de Palmarola, lugar donde acabaría falleciendo poco después, muriendo el 11 de noviembre del año 537. Su pontificado duró tan solo un año y sus restos mortales supuestamente descansan en dicha isla. Vigilio nació alrededor del año 500 en la ciudad de Roma, en el reino ostrogodo de Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza romana e inició su carrera eclesiástica a una edad temprana, llegando a alcanzar el rango de diácono. Vigilio sería uno de los eclesiásticos que acompañaron al Papa Agapito I cuando éste fue enviado a la ciudad de Constantinopla por una serie de cuestiones diplomáticas, conociendo así a la emperatriz Teodora, con quien enseguida entabló una buena relación al mostrar ambos un interés especial hacia la doctrina del monofisismo. En el año 536 falleció el Papa Agapito mientras se encontraba en la ciudad de Constantinopla, y el rey de los ostrogodos, Teodato, enseguida se apresuró a nombrar un nuevo pontífice, eligiendo como papa al religioso Silverio. En cambio, los emperadores bizantinos nombraron a Vigilio como papa por la buena relación que éste mantenía con la emperatriz Teodora. Una vez más, la Iglesia se acabaría dividiendo en dos, y pese a los conflictos que surgieron, el Papa Silverio acabaría siendo víctima de una serie de tramas y fue desterrado de Roma, siendo oficialmente elegido Vigilio como pontífice. Su pontificado se basaría en extender la política pro-bizantina por la buena relación que mantenía con los emperadores Justiniano I y Teodora. También condenó los escritos conocidos como los Tres Capítulos, un manuscrito que surgió durante el Concilio de Calcedonia y donde se condenaba a las distintas doctrinas cristianas, mostrando así su apoyo al monofisismo, aunque a lo largo de su vida cambiaría en distintas ocasiones de parecer con respecto a dicha doctrina, variando así de creencias religiosas, algo que le haría perder credibilidad ante los otros clérigos. Vigilio acabaría falleciendo el 7 de junio del año 555, mientras se encontraba regresando a la ciudad de Roma tras uno de sus viajes al Imperio Bizantino, muriendo así en la ciudad italiana de Siracusa, en Sicilia. Su pontificado duró 18 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de Priscila, en Roma, en Italia. Pelagio nació alrededor del año 500 en la ciudad de Roma, en el reino ostrogodo de Italia. Él nació dentro de una familia que pertenecía a la nobleza romana y que estaba bastante ligada a la Iglesia. Pelagio sería uno de los tantos eclesiásticos que acompañaron al Papa Agapito I durante su viaje al Imperio Bizantino, pero dicho pontífice falleció mientras se encontraba realizando esta misión diplomática. Pelagio regresó a la ciudad de Roma cuando el Papa Vigilio fue reconocido oficialmente como el nuevo pontífice y se pondría a su servicio, siendo el representante del Papa cuando éste tenía que ausentarse por motivo de los viajes que realizaba el Imperio Bizantino. Pelagio asumió las funciones del ausente Papa. Por esta razón tuvo que hacer frente a la amenaza del rey de los ostrogodos, Totila, quien tomó de nuevo la ciudad de Roma tras haber sido esta conquistada por las tropas bizantinas.
Una vez recuperaron los godos la ciudad de Roma, Pelagio fue enviado a la ciudad de Constantinopla, permaneciendo allí al servicio del Papa Vigilio y de los emperadores bizantinos, hasta que dicho pontífice falleció en el año 555. Durante 10 meses, el cargo de pontífice estuvo vacante ante la división que había dentro de la Iglesia, siendo finalmente elegido Pelagio como el nuevo papa, aunque su elección no fue del agrado de distintos miembros del clero, ya que éste apoyaba las políticas pro-bizantinas y las creencias de la doctrina del monofisismo. Incluso algunos le acusaron de estar detrás de la muerte del Papa Vigilio, levantando así cierta desconfianza dentro de la Iglesia. Pelagio no tuvo un pontificado fácil y muchos desconfiaban de él. Por esta razón, se centró en las labores de caridad y en condenar los abusos del clero. El pontífice acabaría falleciendo a principios del mes de marzo del año 561 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 5 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano.